o se puede definir como todas esas reacciones que están relacionadas con la producción de energía, la producción y la utilización de energía. Cómo nuestras células generan energía y cómo la célula utiliza esa energía para poder mantener la homeostasis. Nosotros podemos dividir entonces ese metabolismo intermediario o ese metabolismo energético en dos vías. Las vías anabólicas, que son esas vías que básicamente generan compuestos más complejos. Son vías metabólicas que van desde compuestos más simples hasta compuestos más complejos. Son las vías que transforman la glucosa en glucógeno, son las vías que transforman el acetil-CoA en ácidos grasos, son las vías que transforman los ácidos grasos en triacilglicéridos, son las vías que transforman la glucosa en colesterol, son las vías que transforman la glucosa en aminoácidos no esenciales, y las vías catabólicas, que son todas esas vías que producen degradación. A veces el concepto es un poco difuso, difícil de entender, porque por lo menos la glucólisis, que se considera una vía anabólica, es una vía degradativa. Y la vía de las pentosas fosfatos, que también es una vía degradativa, también se considera dentro del metabolismo anabólico o dentro del anabolismo. Pero realmente la glucólisis produce una serie de sustancias que son necesarias para la síntesis de otros compuestos, y la vía de las pentosas fosfatos genera dos compuestos que son necesarios para la síntesis de los ácidos grasos, para la síntesis de los aminoácidos y para la síntesis de las bases nitrogenadas. En el caso del catabolismo, bueno, entonces hablamos de las vías que por el contrario producen la degradación, que transforman el glucógeno en glucosa, las que transforman los triacilglicéridos en ácidos grasos libres, las que transforman los ácidos grasos en acetil-CoA y que producen entonces los aminoácidos en sus esqueletos carbonados. El anabolismo, por característica crucial dentro de la regulación hormonal, está bajo la regulación insulínica. La insulina es prácticamente la única de nuestras hormonas que promueve el anabolismo de manera particular. Hay otras hormonas que son necesarias, pero en cuanto como hormona de crecimiento, hormona tiroidea, que también de una u otra forma estimulan el anabolismo celular, pero el control insulínico es vital en lo que nosotros vamos a ver, sobre todo en el anabolismo energético. Por el contrario, el catabolismo está bajo el control de la contrainsulínica. Está bajo el control de la adrenalina, está bajo el control del glucagón, está bajo el control de la hormona de crecimiento, está bajo el control del cortisol, y el equilibrio en la regulación y en la señalización hormonal entre el control insulínico y contrainsulínico tiene un objetivo, y es mantener la homeostasis de la glucosa y mantener por ende los valores de glucemia entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros en cualquier circunstancia. La idea es no permitir que la glucemia baje de 70, pero no permitir tampoco que las glucemias se eleven demasiado. Por debajo de 70, nuestro sistema nervioso central y nuestras neuronas no pueden funcionar, son glucodependientes desde el punto de vista metabólico, y por encima de 180 miligramos sobre decilitro la glucosa se torna tóxica y comienza a interaccionar con proteínas y a interaccionar con otros compuestos, produciendo los daños relacionados con la hiperglicemia. La idea de mantener esa glicemia entre 70 y 100 principalmente es mantener el metabolismo cerebral o el metabolismo neuro. Este metabolismo energético nosotros lo podemos dividir dependiendo de la relación que tengamos con la comida. Si ha habido acceso o sea, ha habido ingesta de alimentos o no ha habido ingesta de alimentos. Lo podemos dividir entonces en dos grandes periodos. Periodo relacionado, el periodo en el cual nos encontramos después de la ingesta de alimentos, que llamamos periodo postprandial o posabsortivo, y ese periodo en el cual nosotros hemos estado privados o el sujeto de experimentación animal, la práctica salud, o cualquiera de nosotros, pero la próxima vez como el ninja, se estornuda aquí, así, no así, porque si no, los virus y las bacterias te quedan en las manos. Tú tocas
Lo demás lo dejas en los lugares y después nosotros pasamos y nos pasamos la mano por la cara y así empiezan las epidemias de gripe y de COVID y todo. Entonces estornudamos aquí, para que lo que sea quede aquí, no aquí. Ok, entonces, cuando no tenemos alimento, entonces lo llamamos ALUS. El periodo postprandial o el periodo postabsortivo lo podemos dividir en diferentes tiempos. El periodo postprandial inmediato, que es desde la ingesta del alimento hasta las 2 horas. Estamos nuevamente hablando en individuos normales, en individuos sanos. Estamos hablando de personas que tengan algún déficit enzimático, problemas absortivos, digestivos, nada de eso. Estamos hablando de un individuo sano. Lo llama el periodo, dime. ¿No tiene que ver nada el tipo de metabolismo? Todo esto es tratado o estudiado bajo un promedio, estableciendo un promedio. El periodo postprandial inmediato es el periodo que va entre las 2 y las 6 horas tras la ingestión de alimentos, y el periodo postprandial tardío es aquel que va entre las 6 y las 12 horas. Si alguno de ustedes almorzó antes de venir a la clase, está en un periodo postprandial o absortivo inmediato. Si alguno desayunó como a las 10 de la mañana, esto es inmediato. Si alguno de ustedes no desayunó, pues ya ni siquiera está en un postprandio, ya está en ayuno. El ayuno también lo podemos dividir en 3 secciones. El pequeño ayuno, que es el periodo que va entre las 12 y las 16 horas sin ingestión de alimentos. El mediano ayuno, que es el que va entre las 16 y las 24 horas. Y el ayuno prolongado, que es aquel individuo que tiene 24 horas sin ingestión calórica, sin ingestión de ningún alimento. Nosotros podemos comparar estos dos periodos y hacer una diferencia entre uno y otro. ¿El metabolismo un año? El ayuno. Hacerlo muy prolongado, muy seguido, no causa fluctuaciones. Mira, no. El ayuno, 24 horas de ayuno, incluso hasta 7 días de ayuno, se considera que tiene incluso hasta algunos efectos fisiológicos positivos. Obviamente no hacerlo constantemente, ¿no? Sino hacerlo de manera eventual. Pero no pasa nada, siempre y cuando el individuo también tenga las condiciones fisiológicas y psicológicas para mantener ese periodo de ayuno. Eso también depende de la actividad en la que está asociada. O sea, una persona que está en ayuno pero está acostada en una cama, probablemente no tenga grandes efectos. Distinto es una persona que tenga un gran ayuno, o sea, que tenga más de 24 horas sin comer y decida ponerse a correr un maratón, por ejemplo. O sea, eso también va a depender del requerimiento energético del individuo. ¿Qué beneficios tendría? Bueno, tiene varios. El ayuno, realizar ayunos ocasionales tiene varios beneficios. Ninguno de ellos totalmente documentados, ninguno de ellos con estudios serios, pero aparentemente tiene ciertos efectos sobre el sistema inmunológico, permite la movilización de grasas, también permite o acelera el metabolismo muscular, algunas cosas de esas están relacionadas con entonces podemos relacionar o podemos diferenciar. Por ejemplo, en el periodo postprandial es el periodo inmediatamente o que está relacionado con la ingestión de alimentos. El periodo de ayuno lo caracteriza la ausencia de alimentos. El principal señalizador hormonal, el principal regulador hormonal del postprandio es la insulina, y el principal regulador del ayuno son las contrarreguladoras. Durante el periodo postprandial, el organismo se encarga de sintetizar y almacenar, mientras que durante el ayuno el organismo tiende a degradar. Ejemplos de vías metabólicas activas durante el postprandio son la glucólisis, la glucogénesis, la glucólisis, que es la degradación de la glucosa en piruvato a piruvato, la glucogénesis, que es la transformación de la glucosa en glucógeno. La vía de las pentosas fosfatos es una vía degradativa de la glucosa, pero el objetivo no es producir energía, el objetivo es producir NADP reducido y ribosa fosfato, que se necesitan para
la síntesis de algunos compuestos y la síntesis de bases nitrogenadas, y la lipogénesis, que es la unión de los ácidos grasos con el glicerol para formar glicéridos. En el caso del ayuno, las vías metabólicas ejemplo de ese estado son la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno a glucosa, la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de los esqueletos carbonados de los aminoácidos y a partir de la acetil-CoA y de los cuerpos cetónicos, la lipólisis, que es la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol, y la beta-oxidación, que es la degradación de los ácidos grasos hasta acetil-CoA. Nuevamente, la regulación hormonal es básica. Durante el postpandrio, la estimulación que hace la glucosa sobre la célula beta pancreática, que ustedes ya se saben perfectamente cómo la glucosa entra a la célula beta, cómo se degrada, cómo cierra los canales de goteo de potasio, cómo eso promueve el cambio del potencial en la célula beta para que se abran los canales de calcio voltaje dependiente, cómo entra el calcio y promueve entonces la fusión de las vesículas que tienen insulina y péptido C con la membrana plasmática para la liberación de la insulina en el torrente circulatorio venoso. Yo sé que ustedes eso lo saben a la perfección ya. Ok, entonces ese control insulínico está a cargo de la célula beta pancreática, mientras que el control contrainsulínico está comandado por el glucagón, que es el producto de la célula alfa. Recordando que la célula beta tiene un efecto inhibitorio sobre la activación de la célula alfa. La secreción de insulina inhibe la secreción de la célula beta inhibe la secreción de la célula alfa cuando carecemos de insulina, o la secreción de insulina va a sus niveles basales, entonces se libera la célula alfa para que ésta secrete el glucagón. Contrarregulables entre una y otra, cada una hace su función. Ok, entonces cuando nosotros hablamos, vamos a dejarlo atrás. Sí. Muy bien. La clase pasada habíamos comenzado a hacer una introducción acerca de lo que es el metabolismo intermediario o el metabolismo energético, y habíamos quedado que entre muchas clasificaciones, una de las clasificaciones que podemos utilizar para poder dividir y estudiar el metabolismo es estableciendo la relación que existe entre este y la ingestión de alimentos, dividiéndolo en dos grandes periodos: el periodo postpandrial, que es aquel que se da inmediatamente o dentro de las 12 primeras horas después, de las 24 horas después de la ingestión de un alimento, y el ayuno, que es la ausencia del mismo. Habíamos hablado que durante el periodo postpandrial es el control insulínico de la célula beta el que va a jugar un papel preponderante en la regulación de la actividad enzimática, y que en el caso del ayuno, el control contrainsulínico en el caso de la célula alfa, cuando hablamos del control insular, y hablamos de control insular cuando estamos hablando del control que ejerce sobre el metabolismo energético la célula beta, no es la única hormona que participa. Sin embargo, nosotros desde un punto de vista andragógico lo observamos solamente describiendo lo que es el control insular del metabolismo, y cómo esto conlleva entonces a la regulación de los niveles de glucemia. Entonces, el elemento clave para poder definir el estado postpandrial, y por ende el estado en donde nosotros vamos a hablar principalmente de anabolismo, o de las vías preponderantemente anabólicas, es la presencia o ausencia de alimentos. Entonces, debemos partir desde ese punto, desde el momento en que el alimento entra al sistema, desde el momento en que el alimento entra al individuo que nosotros estamos estudiando, o desde el momento en que el alimento entra a la boca de nuestro paciente. De forma que para poder nosotros estudiar el anabolismo de los carbohidratos, o el anabolismo de los lípidos, o el anabolismo de las proteínas, debemos comenzar estudiando cómo se da el proceso digestivo.
cómo esa glucosa que nosotros vimos en la señalización entra al torrente circulatorio y estimula la célula beta pancreática, cómo esos carbohidratos, esa glucosa que está almacenada en los alimentos puede pasar desde el alimento hasta el torrente circulatorio, llegar a la célula beta y estimular la secreción de insulina. Entonces, debemos recordar que nuestra dieta, los alimentos de nuestra dieta está constituido en un nivel porcentaje, al menos un porcentaje importante, a menos que ustedes estén en algún régimen nutricional especial, pero la dieta normalmente está constituida un 60% de carbohidratos. Si esta es balanceada, no es balanceada, pues quizás sea un poco más. ¿Dónde están los carbohidratos en los alimentos que nosotros más frecuentemente ingerimos? Bueno, en primer lugar están almacenados en forma de almidón. El almidón que ya ustedes saben, encontramos en el arroz, encontramos en el maíz, encontramos en la cebada, encontramos en la avena, encontramos en el trigo y en todos los productos derivados de los mismos. Y la sacarosa que no es más que el azúcar de mesa, ese azúcar por el cual nosotros muchas veces matamos. Estos carbohidratos que se encuentran almacenados en estos alimentos deben entonces llegar al tracto digestivo que comienza en la boca y deben atravesar ese tracto gastrointestinal. Y para poder atravesar el tracto gastrointestinal, la única manera en que nosotros absorbemos las sustancias por el tracto gastrointestinal es en su forma constituyentes básicas. ¿Ok? De manera que los carbohidratos se absorben en forma de... ¿Cuál es el constituyente básico de los carbohidratos? La glucosa, ¿qué es? Si yo le digo glucosa, fructosa, galactosa, ¿qué son? Monosacáridos, se absorben en forma de monosacáridos. Las proteínas se absorben en forma de aminoácidos y los lípidos se absorben en forma de colesterol libre. Los absorbemos en forma de ácidos grasos y glicerol y monoglicéridos también podemos absorber. Pero nosotros en el tracto digestivo se va a producir ese proceso que va a conllevar todos esos macronutrientes que se encuentran en forma compleja a su forma constitutiva básica para que puedan ser absorbidos a nivel del tracto gastrointestinal. De manera que cuando nosotros estamos hablando del almidón, el almidón es un homopolisacárido de glucosa, un homopolisacárido de glucosa. Entonces nosotros tenemos que llevar nuestro sistema gastrointestinal, tiene que llevar ese almidón a glucosa para que pueda ser absorbido a nivel del tracto gastrointestinal a través de una serie de transportadores o de proteínas que se encuentran a nivel del enterocito, a nivel del duodeno, que es el lugar en donde se produce la absorción de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos de manera principal a nivel del duodeno, para que una vez absorbido este alimento o esta glucosa pueda llegar al torrente circulatorio, pueda contribuir al mantenimiento de la glucemia y pueda circular por nuestro organismo y ser absorbido posteriormente por las células que utilizan esta glucosa. La absorción de la glucosa va a depender entonces de unos transportadores de los cuales vamos a hablar el próximo martes, que es una familia de transportadores que se conocen como transportadores de glucosa o GLUT. El GLUT de la T de transportadores y el GLUT de glucosa. Existen diferentes isoformas del GLUT que se expresan en diferentes tejidos, que tienen diferentes grados de afinidad por la glucosa y que tienen una importancia funcional para los diferentes tejidos de los cuales nosotros vamos a hablar. Por ejemplo, para que hablábamos de la célula beta pancreática y la importancia de la expresión del GLUT2, que es un GLUT que se expresa de manera constitutiva, o sea que siempre está presente en la membrana plasmática de la célula beta pancreática
pero que tiene la característica particular de ser un GLUT2 de un KM muy elevado, tener una muy alta afinidad, muy baja afinidad por la glucosa, de manera que esta glucosa solamente va a ser absorbida por la célula beta pancreática cuando está a altas concentraciones. Y les hago una pregunta. ¿Cómo será el GLUT? A pesar de que no los conocemos, simplemente vamos a tratar. ¿Cómo será el KM del GLUT que se expresa en el tejido neuronal, que expresa la neurona, que es un tejido dependiente de glucosa? GLUT1. GLUT3 para el eritrocito, ajá. No. GLUT1 es expresado en las células neuronales y tiene una muy alta afinidad, es constitutivo, o sea que siempre está en la membrana, a diferencia, por ejemplo, del GLUT4, que expresa el tejido muscular y que expresa el tejido adiposo, que se caracteriza por ser un GLUT que está almacenado en vesículas, en el interior de la célula muscular, en el interior de la célula adiposa, y que solamente llega a la membrana plasmática mediante la cascada de señalización de insulina. Por eso la captación de glucosa por el tejido muscular y por el tejido hepático, el tejido adiposo es dependiente de insulina. Ellos solamente captan glucosa en presencia de insulina de manera importante. Ok, entonces eso que tenemos allí es una representación del almidón. Recuerden que el almidón es un homopolisacárido de glucosa que tiene en su estructura la amilopectina y todo esto, pero en la cadena está formada por glucosa, una cadena lineal que tiene glucosa y que esa glucosa está unida por enlace glucosídico alfa beta alfa 1 pa. Como esto tiene ramificaciones, esta ramificación que está acá, ¿qué será esto? Ajá. ¿Pero qué será? ¿Qué será? ¿Qué parte del almidón será? Si tiene ramificación. Aminopectina, pues la aminopectina es lineal, no tiene ramificaciones, simplemente es una cadena lineal que tiene un enrollamiento alfa. Pero aquí si tiene ramificaciones es amilopectina. Esto que está acá, tenemos aquí. Yo estoy señalando sin señalar. No veo. Entonces, esto que está acá, esta ramificación que tenemos acá en 1,6. Ok, entonces esto que tenemos acá es el almidón. Del almidón nosotros podemos tener diferentes compuestos dependiendo del lugar en donde se produzca el ataque de la hidrolasa que se encarga de degradar el almidón, que ya conoceremos en unos minutos. Entonces, este señor, si la enzima, la hidrolasa que se encarga de romper el enlace glucosídico a alfa 1,4 de la cadena lineal, ataca este punto de acá, entonces al separarse eso va a ser glucosa. Le va a dar una molécula de glucosa libre, que es esto que tenemos acá. ¿Okay? Si después de haber atacado aquí, después de haber atacado los extremos, la enzima de la hidrolasa que rompe el enlace acá, nosotros tenemos esto que está acá. ¿Esto qué será? Si tiene 3 moléculas de glucosa, se llama maltotriosa. ¿Pero qué será? Un oligosacárido. Ok, que se llama maltotriosa, que es 3 moléculas de glucosa, 3 residuos de glucosa unidos por el enlace de 4. Ahora, si después de haber atacado acá, después de haber roto este enlace y liberado una molécula de glucosa, rompe este otro, vamos a tener 2 moléculas de glucosa unidas. Y esas 2 moléculas de glucosa unidas se llaman maltosa. ¿Okay? Pero, luego de romper todos estos enlaces, va a llegar a un punto en donde nosotros vamos a tener esto que está acá, que ya esa enzima, esa hidrolasa inicial, esa hidrolasa principal que se encarga de la digestión del almidón,
no va a poder atacar porque no puede reconocer este enlace que está acá ni los enlaces internos que están dentro de esta molécula que se llama dextrina. Entonces, el producto de la hidrólisis de esa enzima son 4 sustancias. El producto de esa enzima de la hidrólisis del almidón va a producir glucosa, va a producir maltosa, va a producir maltotriosa y va a producir dextrina líquida. Si alguien aquí se come un plato de pasta, no sé, creo que no almorzaron. No. Yo tampoco. Si comieron pasta, si comieron arroz, si se comieron una empanada, o se comieron un sándwich, pues la su enzima digestiva va a comenzar a hacer este proceso que está acá, que es la producción de la hidrólisis del almidón, cuyos productos son glucosa, maltosa, maltotriosa. ¿Okay? Una pregunta, entonces cuando nosotros comemos se va degradando, pero las moléculas que quedan, o los oligosacáridos, los disacáridos, eso también se va rompiendo también. La misma enzima que rompe esto puede atacar aquí y producir una molécula de maltosa y una molécula de glucosa. Ahora, la maltosa tiene una enzima, una disacaridasa, que es específica para ella. Si degrada la maltosa, ¿cómo se llamará? Maltasa. La maltasa que se encarga de romper este enlace que está acá para generar 2 moléculas o 2 moles de glucosa libre. Y de hecho esta dextrina que está acá también se puede romper y va a producir, la enzima se llama una dextrinasa. La dextrinasa va a producir un molde maltosa y un molde maltotriosa y pasa lo mismo que le pasó a él. La amilasa, que es como se llama la enzima que se encarga de degradar el almidón, puede romper acá y producir una molécula de maltosa y una molécula de glucosa libre. Ahora, la maltosa sí es degradada o digerida por las disacaridasas que se expresan a nivel del ribete del cepillo de los enterocitos. Entonces, ¿qué sucede? El proceso digestivo inicia en la boca. Cuando nosotros nos metemos el bocado de comida en la boca y comenzamos a masticar. Al comenzar a masticar, comenzar el proceso digestivo incluso desde antes. Ustedes no han notado que cuando tienen hambre y les ponen la comida enfrente, ya la boca se les hace agua. Ese hacerse la boca agua se llama la fase cefálica de la digestión. Simplemente el hecho de exponernos al olor o incluso a la imagen de la comida, eso estimula a nuestras glándulas salivales para que produzcan saliva. Sí. ¿Qué está cierto en ese mito que dice mientras uno coma más rápido, menos agarra la proteína y todo eso? No, al contrario, lo que te recomiendan es comer despacio para que el proceso digestivo pueda darse de una manera más correcta. Y el detalle es que entre más rápido comes, más comes. Porque entre más rápido comes, no le da tiempo. O sea, la comida tiene que absorberse, la comida tiene que llevar al sistema digestivo, la comida tiene que estimular a las sustancias que le dicen al cerebro, ya, deja de comer. Entonces, si yo como despacio, yo le doy tiempo a esa señal de saciedad para que se me quite el hambre. Si yo como muy rápido, para que cuando la señal de saciedad llega, ya yo he hecho una ingesta calórica mayor. Por eso es que se recomienda despacio. Y lo otro es, se recomienda masticar el alimento, masticarlo varias veces antes de tragarlo, no tragarlo entero, porque parte del proceso digestivo es mezclar el alimento con la saliva, porque en la saliva nosotros tenemos una isoforma de la amilasa, que es la amilasa salival, que rompe los enlaces alfa 1,4 de los polisacáridos y de los oligosacáridos para generar esa sustancia que nosotros discutimos ahorita. Ahí comienza el proceso, ahí se comienza a generar glucosa, maltosa, maltotriosa, de la maltotriosa se genera glucosa y maltosa, y de la dextrinasa, pues entonces adelante vamos a obtener maltosa y maltotriosa y más glucosa. Al final todo eso tiene que llegar a glucosa para poder ser absorbida. ¿Qué pasa con la amilasa salival?
Bueno, que la amilasa salival no tiene tanta relevancia en el proceso digestivo porque nosotros tragamos y eso va a llegar al estómago. Y el pH del estómago inactiva a la amilasa salival porque es una proteína que está diseñada para trabajar a el pH de la saliva, un pH alcalino. Cuando llega al estómago, el pH ácido del estómago desnaturaliza la amilasa salival. Y por eso es que se recomienda que nosotros mastiquemos la comida y la mezclemos con la saliva para que el proceso digestivo pueda iniciarse de manera adecuada en la boca. Ok, una vez que estos carbohidratos llegan al estómago, continúa el proceso digestivo, deben atravesar el esfínter de Oddi y deben atravesar el píloro, y una vez atravesado el píloro llegan al duodeno. En el duodeno van a pasar una serie de condiciones, pero que son más importantes para los lípidos, y entonces lo vamos a ver cuando veamos digestión de lípidos. Pero la presencia de comida en el estómago va a generar una serie de señales del intestino delgado que van a estimular la contracción del páncreas exocrino y la liberación del contenido del páncreas, la contracción de la vesícula biliar y la liberación del contenido del páncreas exocrino. Parte de esas enzimas, una de las enzimas que secreta el páncreas exocrino, es la amilasa pancreática, que es la que va a tener una mayor relevancia en la digestión de los polisacáridos y de los oligosacáridos. También va a liberar una dextrinasa que se va a encargar de romper las ramificaciones, y la maltotriosa, como dijimos, es un oligosacárido que es escindido inicialmente por la amilasa salivar en maltosa y glucosa, y luego la maltosa, que es un disacárido, va a ser el sustrato de alguna de estas enzimas, en este caso de la maltasa, que es la enzima que se encarga de degradar la maltosa. Pero así, por ejemplo, nosotros tenemos la sacarasa, que es la que se encarga de degradar la sacarosa, que es el azúcar de mesa. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué monosacárido constituye la sacarosa? Fructosa y glucosa. Fructosa y glucosa, correcto. ¿Y la lactosa? La lactosa y glucosa. Correcto. Entonces tenemos que la lactasa es la enzima que se encarga de degradar la lactosa. El déficit de lactasa es lo que produce la intolerancia, el síndrome de intolerancia a la glucosa. Los individuos que no secretan lactasa no pueden digerir la lactosa, y la lactosa está presente en todos los lácteos y sus derivados. Por ende, son individuos que no pueden tomar leche, no pueden comer yogur, no pueden comer helado, no pueden comer leche condensada, ningún producto lácteo, ni queso. ¿Por qué? Porque la lactosa es un disacárido, y los disacáridos no se absorben, solo se absorben los monosacáridos. Entonces la lactosa, se queda en el intestino porque no puede atravesar la barrera que generan los enterocitos. Pero las bacterias que viven con nosotros, ya han de saber a estas alturas que nosotros tenemos una flora bacteriana, una microbiota intestinal, una cantidad de bacterias que viven en nuestro intestino, y esas bacterias todas son anaerobias. Producto anaerobio o la oxidación anaerobia de los carbohidratos, va a generar sustancias que son gaseosas, como por ejemplo la degradación anaerobia de la glucosa genera lactato, y ese lactato es un gas. Entonces, las personas que tienen déficit a la lactosa toman vaso de leche y se distienden. ¿Por qué? Porque todas las bacterias sí van a degradar la lactosa, pero la van a degradar por un mecanismo anaerobio, va a generar gas y se distiende. Además de eso, la glucosa que queda en el intestino promueve la secreción de líquido por el intestino y les produce diarrea. Dime. ¿Eso ocurre a la medida que uno va creciendo ya? No, eso es un déficit genético. Normalmente se expresa principalmente en la infancia. ¿Qué pasa también con la lactasa? El gen de la lactasa tiende a expresarse menos en la medida que va pasando el tiempo, y un número importante de individuos
desarrollan intolerancia a la lactosa en la medida que va pasando el tiempo. Porque en la medida que vamos creciendo, cada vez necesitamos menos leche. Eso no sería irreversible, pero o sea, El déficit congénito de lactasa sí es irreversible. Todavía no hemos llegado a tener la capacidad de corregir un déficit genético a nivel de la célula, de forma que pueda comenzar a producirse la enzima. Recuerda que aquí el déficit es porque el gen de la lactasa no funciona. La lactasa es una proteína. Entonces tiene un gen. Lo que está dañado es el gen. Los papás le pasaron el gen defectuoso a sus hijos. Y por eso entonces no producen lactasa. Y por eso no absorben la lactosa. ¿Tiene otra mano? Entonces mayor edad. Sí, hay un déficit relativo de lactasa en la medida que nosotros vamos creciendo. O sea, que El mecanismo de señalización siempre se afecta como que, bueno, a veces metabólico, a veces de las transcripciones genéticas. Hay medicamentos o tratamientos que involucren una especie de síntesis o que accione de forma sintética, pues, O sea, cada vez nos vamos acercando más a la terapia génica. O sea, realmente todavía no hemos llegado, no hemos desarrollado la capacidad de corregir un gen dañado. Porque el problema es que si yo corrijo el gen en una célula, solo esa célula va a corregir el problema. ¿Cómo haces tú para corregir el gen en todas las células? O sea, tú tienes que corregir el gen de las cientos de miles o millones de enterocitos que hay en el intestino. A todos ellos tienes que corregirles el gen. Pero todavía nosotros no hemos llegado a ese punto. Sí hemos llegado al punto de producir sustancias que pueden modificar de manera post-translacional, o sea, después que el gen se expresa, poder modificar poder bloquear el ARN mensajero de una proteína en específico para que la proteína no se produzca, o bloquear el ARN de transferencia en ciertas condiciones para evitar la expresión genética, o que pueda haber la traducción enzimática, la producción de proteínas. Eso sí lo hemos logrado hacer. Ahora, corregir un gen, creo que todavía estamos muy lejos de eso. es algo muy. O sea, estamos hablando de nanomáquinas que puedan entrar a la célula, que puedan entrar al núcleo, que puedan reparar el ADN. Y creo que no sería el déficit congénito de lactosa de lactasa para donde se dirigiría el esfuerzo. Creo que sería más para otras enfermedades más complejas. Enfermedades de retraso. Enfermedades de Duchenne, Sí. Parkinson, Alzheimer. Creo que podrían ser enfermedades más cáncer. Al final el cáncer es una mutación genética de una célula que pierde la capacidad de controlar su crecimiento y crece desmedidamente. Esa es la base del cáncer. Si corregimos el déficit genético o el daño genético de esa célula, podríamos devolverla a una célula madura. Pero creo que estamos lejísimos de eso. Por eso es tan difícil colocar, porque tendría que atacar todas las células. Nuestra estrategia para tratar el cáncer ahorita es matar todas las células malignas. Tú tienes que acabar con todas las células malignas. O las sacas o las matas adentro. Y por eso la quimioterapia, la radioterapia, para matar las células de crecimiento rápido. Por eso la quimioterapia son tan afecta a los tejidos de crecimiento rápido, por eso se les cae el pelo, afecta a piel, por eso se les daña el hígado, porque afecta el hígado, afecta a todos los órganos de crecimiento rápido, porque afecta a todas las células de crecimiento rápido. Hasta los dientes. Dime, ¿vas a decir algo? Relantiza una cosa, pero lleva a la déficit de otra. Sí, nosotros modificamos, y todo lo que modificamos lo alteramos de una u otra manera. Entonces nosotros tenemos acá
la luz del intestino. Entonces el enterocito Tejido y variedad. Listo, Estas son las células endoteliales y por ende esto es la luz del vaso. El capilar venoso, la luz del capilar venoso. ¿Qué pasó? Nosotros comimos, el almidón llegó hasta aquí. El almidón, producto de la amilasa, se convirtió en glucosa, se convirtió en maltosa, se convirtió en maltotriosa y en dextrina libre. La dextrinasa transforma la dextrina en maltotriosa y maltosa. Las maltotriosas son productos son metabolizadas por la amilasa también para convertirlas en maltosa y glucosa. ¿Y qué pasa con toda esta glucosa que está acá? Porque esta maltosa, entonces la maltasa va a convertir esto en 2 moléculas de glucosa. ¿Qué pasa? Que ahora esa glucosa tiene que entrar al enterocito. Tiene que entrar al enterocito. La entrada de la glucosa al enterocito es mediada por una proteína que se llama SGLT, o que pertenece a la familia de los SGLT, que son los transportadores ligados de glucosa y sodio, el cotransportador de glucosa y sodio. ¿Qué hace el organismo? El organismo aprovecha que aquí hay un gradiente de sodio, aquí hay sodio, aquí hay mucho sodio en el espacio extracelular, en la luz del intestino, y se genera un gradiente a través del enterocito, a través de la membrana celular del enterocito, a favor de la entrada. ¿Por qué? Porque aquí hay poquito sodio y el enterocito mantiene los niveles de sodio intracelular bajitos, y ya veremos cómo y cómo eso es útil. Entonces la célula acopla la absorción de sodio y de glucosa, utiliza el gradiente electroquímico, utiliza el gradiente que se genera entre el espacio extracelular y el intracelular para acoplar la absorción de glucosa, y eso lo hace a través de una proteína que se llama SGLT, el transportador ligado de glucosa y sodio, o el cotransportador de sodio y glucosa. Existen dos isoformas, el SGLT1 y el SGLT2. El SGLT1 es el que se expresa principalmente a nivel del enterocito. El SGLT2 se expresa de manera más importante a nivel de las células tubulares en el riñón, para permitir la reabsorción de la glucosa que se filtra. Pero eso lo verán ustedes en fisiología. Entonces el SGLT1, es una proteína integral de membrana. ¿Ququé quiere decir que es integral de membrana? Que tiene un dominio extracelular, un dominio transmembranal y un dominio intracelular. El dominio extracelular se encuentra en contacto con la luz del intestino, y el dominio intracelular está en el interior del enterocito. Pero nosotros vamos a tomar, el objetivo es tomar la glucosa, asociarla al sodio para utilizar el gradiente que se produce entre el sodio extracelular y el intracelular para facilitar la absorción de la glucosa. Profe, ¿qué tan malo es el exceso de sodio en el cuerpo? Depende, es realmente malo.
Eso va a depender de que también funcione tu riñón también y de la carga de sodio, pero no es el objetivo de esta clase. Entonces, ¿qué sucede? En el dominio extracelular nosotros tenemos unos aminoácidos que tienen una cadena lateral cargada negativamente y esos aminoácidos constituyen el sitio de unión del sodio. ¿Ok? Entonces, cuando aquí, a este sitio de unión de la proteína, se van a unir dos iones de sodio, dos sodios protonados. Cuando el sodio se une al dominio extracelular del SGLT1, el SGLT1 cambia de conformación. Fíjense cómo es la estructura acá, simplemente una representación. Y el cambio de conformación permite que se acople una molécula de glucosa. Y una vez que la glucosa está acoplada, la proteína vuelve a cambiar de conformación de manera que este dominio extracelular pasa a ser intracelular. Y una vez en el interior del enterocito, una vez dentro del citoplasma del enterocito, la proteína pierde afinidad por la glucosa y libera glucosa en el interior del enterocito y luego pierde afinidad por el sodio y libera el sodio dentro del enterocito. Entonces, nosotros hemos acoplado estos dos señores, la absorción de sodio y glucosa dentro del intestino hacia el interior del enterocito. Dominio, esto es la luz del enterocito, la luz del intestino, esto es el interior del enterocito y esta es la membrana plasmática de una célula enteral, un enterocito, de esa célula que Víctor les estaba comentando a ustedes ahorita. El dominio extracelular de la proteína tiene un sitio de unión al sodio. ¿Qué características tiene? Bueno, ese dominio de unión al sodio es un aminoácido ácido con carga negativa que va a permitir la unión por interacción electrostática del sodio que tiene carga positiva. Cuando el sodio se une a la proteína, esto va a generar un cambio de conformación en el SGLT1 que va a permitir entonces el acoplamiento de una molécula de glucosa. ¿Okay? Cuando ya la glucosa está acoplada, eso va a generar un cambio de conformación nuevamente que hace que el dominio extracelular se vuelva intracelular. Y una vez dentro de la célula, el SGLT1 pierde afinidad por la glucosa, libera la glucosa dentro del enterocito y luego pierde afinidad por el sodio. Y entonces han entrado a la célula 2 moles de sodio y 1 mol de glucosa. Entran 2 moles de sodio por cada mol de glucosa. Y luego, cuando esto ocurre, vuelve otra vez al estado inicial. Se unen dos sodios, se une una glucosa, cambio de conformación, pierde afinidad por glucosa, pierde afinidad por sodio, vuelve otra vez al estado inicial. Entonces, el sodio lo activa, se abre, recibe la glucosa, pasa la glucosa al citoplasma, la suelta, que es la afinidad. Y así entra la glucosa al enterocito. Y así entra el sodio al enterocito. Ahora, entonces, tenemos la glucosa que hay en el almidón. La amilasa nos ayuda a digerirla. Lo que no digirió la amilasa lo digirió la dextrinasa. La maltosa es metabolizada o es degradada por la maltasa. Tenemos entonces un montón de glucosa aquí adentro, de la luz intestinal, que hay que llevar al enterocito y entra al enterocito por acción del SGLT1. ¿Okay? Ahora bien, tenemos el sodio y la glucosa dentro del enterocito, pero eso todavía no ha ingresado al sistema, todavía no ha aumentado la glucemia. Entonces esta glucosa tiene que entrar al vaso, tiene que entrar a la luz de la sangre, tiene que entrar al compartimiento vascular, y esa entrada lo hace gracias a que la membrana basal, ¿okay? Esto es un enterocito. Esto es lo que llamamos nosotros la membrana luminal del enterocito. La membrana luminal del enterocito es esta que está acá, que es la que está en contacto con la luz del intestino y por eso se llama luminal.
Y tiene otra membrana, que es esta que está aquí, que es la membrana vasolateral. Es vasolateral porque es la que está en contacto con el vaso sanguíneo. Entonces aquí tenemos la membrana basal del enterocito, la membrana basal de la célula endotelial, la célula endotelial, la luz del vaso. Esa glucosa tiene que entrar a la luz, tiene que alcanzar la luz del vaso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo entra? Bueno, la membrana vasolateral del enterocito expresa un GLUT, que es un GLUT2, igual que el GLUT2 de la célula beta pancreática, o sea que solamente funciona a altas concentraciones, solo transporta la glucosa que está dentro del enterocito hacia el vaso en estado postprandial, cuando acabamos de comer y que hay gran cantidad de glucosa en la luz del intestino, o en este caso en el interior del enterocito. Entonces el enterocito expresa GLUT2 para permitirle el paso de la glucosa hasta la sangre, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que debe ocurrir otra cosa. ¿Qué pasa con el sodio? Si el sodio se queda aquí adentro, si el sodio se comienza a acumular aquí adentro del enterocito, eso va a generar un gradiente osmótico. Tenemos entonces la misma idea. Un compartimiento separado por una membrana que es permeable al agua. Si de este lado hay más sodio que de este lado, si de este lado hay más sodio que de este lado, el agua va a pasar de aquí para acá. Si eso ocurre en el interior de la célula se hincha, y la célula que se hincha va a sufrir un estrés osmótico, se puede morir por apoptosis o incluso puede estallar, se puede reventar, literalmente, por la presión del agua, la cantidad de agua que hay adentro, la célula literalmente puede estallar. Entonces, el enterocito tiene que controlar el sodio, tiene que sacar ese sodio de alguna manera, y lo saca de dos formas, tiene dos estrategias. La primera de ellas es la ATPasa de sodio y potasio. Señores, esa ATPasa de sodio y potasio, apréndansela bien, porque está en todos lados. La ATPasa de sodio y potasio está aquí, está en la célula beta, está en el corazón, en el potencial eléctrico del corazón, está en el potencial eléctrico de la célula muscular, está en el potencial eléctrico de la neurona. La bomba de sodio y potasio ATPasa mantiene los gradientes electroquímicos de las células excitables. Así que apréndanse la bomba de sodio y potasio ATPasa, que les va a servir hasta el posgrado. ATPasa o ATPasa, entonces dice ATPasa. ¿Por qué? Porque ¿qué hace esta bomba? Esto es un transporte, una forma de transporte activo. La ATPasa o la ATPasa de sodio y potasio transporta 3 iones de sodio hacia afuera, pero en contra del gradiente de concentración, porque el gradiente de concentración es hacia adentro. Y entonces saca 3 iones sodio de la célula y mete 2 iones potasio. También contra un gradiente de concentración, porque el potasio está más concentrado dentro de la célula que fuera de la célula. Eso es otro principio que tienen que aprenderse cuando vean líquidos corporales en fisiología el año que viene. El sodio está más concentrado afuera, el potasio está más concentrado adentro. Entonces la ATPasa de sodio y potasio hace un gradiente o bombea el sodio y el potasio contra un gradiente. ¿Por qué? Porque el sodio está más concentrado dentro del enterocito que en el exterior, que en el vaso. Entonces bombea el sodio fuera del enterocito a través de la membrana vasolateral y absorbe 2 moles de potasio. Por otro lado, la otra estrategia es que las uniones laterales, las uniones entre los enterocitos, tienden a ser muy compactas, de manera que no permite que nada pase. Pero en ese dominio lateral que tiene enterocito con enterocito, existen ciertas zonas que tienen uniones laxas y que permiten
que el sodio salga por gradiente desde donde está más concentrado hasta donde está menos concentrado en estas uniones laxas. ¿Y qué pasa si yo tengo mucho sodio y hay una membrana que permite el paso del agua? El agua va a pasar a través de la membrana para diluir el sodio. Como esta membrana que está aquí, esta unión que está aquí, esta unión estrecha que está aquí permite el paso del agua, entonces el agua va a entrar a esto que está acá y se va a comenzar a llenar de agua. Y se forman literalmente lo que se llaman lagunas laterales. ¿Por qué lagunas laterales? Bueno, porque aquí hay un montón de agua en las caras laterales de los enterocitos. ¿Y para dónde va esa agua? Para el vaso sanguíneo. Y así el enterocito absorbe sodio y agua. Entonces la absorción de glucosa, la absorción de la glucosa va acoplada a la absorción de sodio y a la absorción de agua. Cuando nosotros comemos, absorbemos sodio, absorbemos glucosa y absorbemos agua. Forma parte del proceso acoplado. Cuando la glucosa va a entrar desde la luz intestinal al enterocito, el enterocito acopla la absorción de glucosa con la absorción de sodio. Y la glucosa luego sale por la membrana basal, la membrana vasolateral, por el GLUT2. Ahora el sodio comienza a acumularse acá, parte de ese sodio sale por la ATPase de sodio y potasio, y parte de ese sodio se va hacia los desmosomas laterales que se encuentran entre enterocito y enterocito. Ese sodio que comienza a acumularse allí, ¿cómo hace la célula para diluir el sodio? Agua, con agua. Entonces, ¿dónde hay agua? En el intestino. En el intestino hay agua, grandes cantidades de agua. Toda el agua que ustedes se toman se tiene que absorber. ¿Dónde se absorbe el agua? En el intestino se absorbe el agua. Entonces, esta agua comienza a llenar estos espacios y luego este sodio y esta agua se absorbe hacia el espacio vascular. Y así absorbimos glucosa, sodio y agua. Entender esto que está acá, permitió el desarrollo de una estrategia que ha salvado más vidas que incluso el tratamiento del VIH, sobre todo en el tercer mundo. La comprensión de que yo puedo absorber sodio y agua asociado a glucosa, entender ese principio, que en el intestino la glucosa se absorbe con sodio y agua, permitió el desarrollo de los sueros de rehidratación oral. SRO. Ustedes tienen que saber ya que una de las principales causas de muerte en niños en nuestros países en vías de desarrollo, es la diarrea, los cuadros diarreicos. Y lo que mata al paciente en la diarrea no es la diarrea en sí misma, sino la deshidratación, la pérdida de agua. Y los niños, entre más pequeñitos, son más susceptibles a deshidratarse, porque ellos tienen un compartimiento vascular mayor y tienen más dificultades para mantener el equilibrio de los electrolitos y del agua. Entonces los niños se mueren de diarrea por la deshidratación y se mueren por los desequilibrios hidroelectrolíticos. Los trastornos del sodio, si el sodio baja, produce daño. Si el sodio sube demasiado, se concentra porque estoy perdiendo agua pero no sodio, entonces le estoy sacando agua a la sopa, estoy poniendo la sopa a evaporarse, se concentra todo lo que hay ahí adentro. O los trastornos del potasio, por la pérdida de potasio. ¿Qué diseñaron? Un sobrecito que tiene una relación de azúcar y sodio de 2:1, más aproximadamente, y al que le agregaron potasio. Ese sobrecito se mezcla 1 litro de agua hervida y se le da al niño. Miren, aquello sabe horrible, sabe agua de piscina. Pero los niñitos cuando están deshidratados se lo toman con avidez. A menos que tengan trastornos ya neurológicos
Pero los niños deshidratados se toman eso con avidez y entre más chiquitos, más avidez tienen para el suero. Y eso ha salvado infinidad de vidas, una cosa que es extremadamente sencilla y básica. La relación glucosa-sodio tiene que estar bien calculada y bien establecida, y eso es precisamente lo que esos sueros y los sueros de hidratación, algunos ya le han puesto sabores, que tenemos el Pedialit, el Hidraplus y otra cantidad más que han salido en el transcurso del tiempo, que lo que hacen es eso: entender que si yo le doy azúcar a un niño en una bebida junto con sodio y agua, voy a mejorar o voy a garantizar que la absorción de sodio y agua sea eficiente en un chamo que tiene diarrea, en un chamo que está perdiendo líquidos, y eso rehidrata al paciente. Mucho más efectivo incluso que ponerle un suero, porque lo rehidratamos de la manera fisiológica, de la manera natural. El paciente se hidrata de la forma natural, y eso salió de esto, comprender esto. Alguien comprendió esto que está acá, y alguien dijo, bueno, si preparamos una solución que tenga una cantidad específica de glucosa y de sodio, y le agregamos agua y además le ponemos potasio, entonces tenemos la solución perfecta para que los niños no se mueran de diarrea. Y realmente ha salvado muchas vidas. En el caso, por ejemplo, de la fructosa, por ejemplo, nosotros tenemos sacarosa. La sacarosa es glucosa y fructosa. La fructosa se absorbe porque en la membrana luminal del enterocito se expresa el GLUT5, que permite la absorción de fructosa. Y en la membrana basolateral tenemos el mismo GLUT2, que permite no solamente la absorción de glucosa, sino también la absorción de fructosa. ¿En qué parte es que se expresa el GLUT5? En la membrana luminal. Ok, entonces ya llevamos toda esta glucosa, la llevamos a la luz del intestino, todo este sodio lo enviamos a la luz del intestino, y este sodio se absorbió junto con agua. Ese proceso tienen que conocerlo. Esto, ¿de qué vaso estamos hablando? Estamos hablando de los vasos venosos del intestino delgado. Estamos hablando del sistema esplácnico. Ese sistema esplácnico, el sistema venoso esplácnico, va a ir a bañar al páncreas en primer lugar y después al hígado en segundo lugar. Pero cuando toda esa azúcar le llega al páncreas, yo no voy a especificar nada de esto porque ustedes lo saben perfectamente. Toda esa azúcar va a ser metabolizada, va a generar ATP, va a cerrar el canal de goteo, va a despolarizar la célula, va a permitir la entrada de calcio y va a estimular entonces la secreción de insulina. Y por eso es que cuando nosotros comemos carbohidratos, la insulina se eleva en individuos sanos. Y es el principio de la dieta cetogénica. Si yo no consumo carbohidratos, entonces yo no voy a tener este estímulo. Si yo no tengo este estímulo sobre la célula beta, entonces la célula beta va a secretar poca insulina. Si no hay insulina, entonces no hay formación de tejido adiposo. Y si no hay insulina, la célula le hace caso a las contrarreguladoras y comienza a degradar las grasas en ácidos grasos, y esos ácidos grasos se convierten en cuerpo cetónico, y eso es lo que hace que la dieta se llame cetogénica. Lo entenderemos un poquito mejor cuando veamos lipólisis y todo. ¿Qué nos lleva esto? Bueno, que la absorción en el estado postprandial, la ingestión de carbohidratos, permite la digestión de los mismos, la absorción de estos carbohidratos, y estos carbohidratos van a ir a estimular la secreción de insulina. ¿Qué va a hacer esa insulina? Esa insulina va a ir a los tejidos insulinosensibles y mediante su cascada de señalización, que ustedes se saben perfectamente las dos vías, estoy seguro que sí, va a estimular en el músculo esquelético, va a estimular la expresión o la translocación de los GLUT4 a la membrana plasmática para absorber glucosa. Y el músculo es el principal órgano encargado de absorber glucosa. No porque la use más, porque otros órganos la usan más, sino porque es más extenso.
tenemos más músculo que neuronas, tenemos más músculo que células cardíacas, tenemos más músculo que células endoteliales, células epiteliales de piel, tenemos más músculo que muchos otros tejidos. Por la extensión del tejido muscular, es el tejido muscular el que principalmente se encarga de absorber la glucosa. ¿Qué va a hacer ese músculo con la glucosa? La va a transformar en glucógeno. O, si necesita energía, porque por ejemplo va a contraerse, ese glucógeno se convierte en glucosa y esa glucosa se va a convertir en energía. Ahora, el otro tejido insulino sensible es el tejido adiposo. En el tejido adiposo también hay GLUT4, que también es insulino dependiente. La insulina, por su cascada de señalización, va a permitir la translocación de los GLUT4 a las membranas, la absorción de la glucosa, pero en el caso del tejido adiposo, la glucosa, la finalidad de la absorción de la glucosa no es obtener energía, aunque también puede utilizar la glucosa para su requerimiento energético. El tejido adiposo es un tejido energéticamente poco exigente, es poca la energía que el tejido adiposo necesita, a diferencia del tejido muscular, que necesita energía para la contracción, o el tejido neuronal, que se vive despolarizando, repolarizando, despolarizando, repolarizando, o el tejido cardíaco, que se contrae 60-90 veces por minuto y necesita gran cantidad de energía. En el caso del tejido adiposo, él no necesita gran energía porque su función principal es el almacenaje de energía en forma de triacilglicéridos. Entonces la glucosa, el tejido adiposo la utiliza para sintetizar el glicerol fosfato, y ese glicerol fosfato es indispensable para la formación de los triacilglicéridos, que se forman de los ácidos grasos que sintetiza el hígado. Los ácidos grasos se sintetizan en el hígado y se envían al tejido adiposo, y el tejido adiposo entonces lo une al glicerol fosfato para formar los triacilglicéridos y formar la grasita que ninguno de nosotros quiere en su cuerpo, pero que todos tenemos. Ahora la glucosa puede ir al hígado. En el caso del hígado, el hígado no es un tejido insulino dependiente para la captación de glucosa, porque el hígado, al igual que la célula beta pancreática, expresa GLUT2, pero ese GLUT solo absorbe glucosa a altas concentraciones. Y tiene otra importancia, que el GLUT2 es bidireccional. El GLUT2 puede catalizar la entrada de glucosa al hepatocito, pero también la salida de la glucosa desde el hepatocito. En este caso, como hay gran cantidad de glucosa, porque acabamos de comer, nos acabamos de absorber todos esos carbohidratos de la dieta, entonces el GLUT2 va a permitir la entrada de glucosa al hepatocito. Esta glucosa tiene muchos destinos. La glucosa puede ir a la generación de energía, la glucosa puede transformarse en glucógeno en el hígado, la glucosa puede ser también la fuente principal para la síntesis de ácidos grasos mediante los acetil-CoA que se generan por la oxidación de la glucosa, y estos ácidos grasos transformarse en triacilglicéridos para enviárselos al tejido adiposo para que el tejido adiposo los guarde. Y la glucosa también puede convertirse en aminoácidos no esenciales para la síntesis proteica y la síntesis de creatina. La glucosa puede convertirse en colesterol, y ese colesterol servir, además de para su almacenaje, para sintetizar algunas hormonas, tanto en el tejido hepático como en otros tejidos, y la síntesis de sales biliares. Este es el panorama general que ustedes tienen que aprenderse, puñalearse, reconocer y saber cuál es el destino de la glucosa en cada tejido en estado postprandial. Ustedes tienen que saber que la glucosa va al glucógeno o a la obtención de energía en el tejido muscular, que va a glicerol fosfato para esterificarse con los ácidos grasos que vienen del hígado para formar triacilglicéridos. Y en el hígado, esa glucosa puede ir a la obtención de energía por glucólisis, piruvato-deshidrogenasa y ciclo de Krebs, puede ir a glucógeno y almacenaje, puede ir a la síntesis de ácidos grasos
puede ir a la síntesis de aminoácidos no esenciales para las proteínas, y la creatina puede ir a la síntesis de colesterol. Y todas esas vías, la glucólisis, la glucogénesis, la esteroidogénesis, la síntesis de glicerol, la síntesis de aminoácidos, todo eso es estimulado por la insulina. Entonces, sin insulina no ocurre nada de esto. Entonces, ¿qué pasa sin insulina? Que el tejido muscular no capta glucosa y el tejido adiposo no capta glucosa. Entonces, la glucosa se queda circulando en sangre. Los pacientes que no tienen insulina tienen hiperglicemia. ¿Qué pasa con los pacientes que no tienen insulina? Que el tejido adiposo no almacena ácidos grasos, por ende pierde peso, no engorda, ni crece. ¿Por qué? Porque no tiene proteínas para crecer. Ok, viéndolo de otra vista, de otro punto de vista, músculo esquelético y tejido adiposo son los dos tejidos insulinosensibles. ¿Por qué? Porque son los tejidos cuya captación de glucosa depende de insulina. Sin insulina, estos tejidos no captan glucosa de manera importante. La vía que transforma la glucosa en glucógeno se llama glucogénesis. La vía que degrada el glucógeno a glucosa se llama glucogenólisis. En el caso del tejido muscular esquelético, la glucogenólisis es estimulada principalmente por el ejercicio, mediante la estimulación del sistema nervioso y la liberación de adrenalina. Y la vía que degrada la glucosa y la convierte en piruvato se llama glucólisis. Este piruvato debe ser descarboxilado, porque el piruvato es un compuesto de 3 carbonos y debe ser transformado en acetil-CoA, que es un compuesto de 2. Y ese proceso se da en el complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa. Y el acetil-CoA va al ciclo Krebs, ustedes ya saben, y obtenemos energía a partir de él. La glucosa va a glucólisis para obtener energía en el tejido adiposo, pero parte de esa glucosa se transforma en glicerol-fosfato y se va a esterificar con ácidos grasos, pero los ácidos grasos vienen del hígado para dar origen a los triacilglicéridos, y esta vía se llama síntesis de triglicéridos. En el caso del hígado, igual puede ir a glucólisis para dar piruvato, a piruvato deshidrogenasa para generar acetil-CoA y acetil-CoA ciclo de Krebs y cadena respiratoria para producir energía. Puede ir a la síntesis del glucógeno, que conocemos como glucogénesis, puede ir a la síntesis de ácidos grasos, que conocemos como lipogénesis, a la síntesis de colesterol, que se conoce como esteroidogénesis, y a la síntesis de aminoácidos no esenciales para la síntesis de proteínas. Entonces, estas vías tienen que conocerlas por nombre, porque las vamos a ir viendo una a una. Este es el panorama general. La insulina entonces promueve la captación de glucosa por el tejido muscular esquelético y por el tejido adiposo. Esa captación es mediada por el GLUT4. Depende de insulina. Necesitamos señalización de insulina, si no, no podemos hacer eso. Y la glucogénesis, la glucogenólisis, la glucólisis, la actividad de la piruvato deshidrogenasa, la síntesis de colesterol, la síntesis de ácidos grasos y el transporte de ácidos grasos hasta el tejido adiposo, todo eso es estimulado por la insulina. Y lo vamos a ir viendo uno a uno, cada una de estas vías, cómo se regulan, dónde se dan, en qué tejidos son más importantes que en otras, en las próximas semanas. Mañana empezamos aquí con glucólisis, piruvato deshidrogenasa y, Dios mediante, glucogénesis. Prometa Dios en eso. Prometa Dios en eso. No. Sí, no, bueno. Sí. Imagínate.